yo le agradezco para continuar al jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, al doctor Jorge Baruch Díaz. Doctor, bienvenido, feliz año, primero que nada, para usted, para su familia, y ponerle el tema en la mesa, pues ahora las pruebas, los servicios que estamos viendo se están convirtiendo en un bien preciado para muchas familias, para muchas personas en México en este arranque del 2022, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, saludos al auditorio. En efecto, es una parte importante de la estrategia para combatir a esta nueva ola, la cuarta ola de coronavirus. Recordemos que la pandemia no ha finalizado, la pandemia sigue y está en un incremento exponencial de casos en toda la República Mexicana. El estado más afectado es Baja California Sur y también la península de Yucatán. También la Ciudad de México ya reporta algunas de las tasas de incidencia más importantes de toda la República, y pues sin lugar a dudas, aparte de la vacunación y el uso de cubreboca en espacios públicos, así como el aforo limitado, es muy importante hacer uso de estas pruebas de PCR, las pruebas rápidas de antígeno, para poder detectar a los casos altamente contagiosos en el momento en que nosotros vamos a reactivar nuestras actividades normales, como pueden ser ir a la escuela, ir al trabajo, reunirnos de manera pues entre nosotros, no de manera masiva, porque recordemos que en estos momentos no es lo ideal reunirse masivamente, Claro. por la exposición elevada a ciertos contagios. Oye, doctor, pues a mí me gustaría preguntarte, me parece que pues de pronto sí se nos olvida a muchos de nosotros a un año de la pandemia y que volvamos a tener esto, pero me parece que es pertinente y nos ayuda a tomar mejores decisiones. Primero me gustaría preguntarte, ¿cuándo es necesario hacerse la prueba de COVID? Y en una segunda pregunta, que en un momento te la quiero hacer también, ¿cuál deberíamos de hacernos? ¿Cuál es el momento preciso para hacernos la prueba COVID, doctor? Bueno, lo más importante es que ante la sospecha de pues un contagio, si, por ejemplo, si nosotros recibimos la noticia de que estuvimos en contacto con un caso que ya ha sido confirmado, necesitamos considerar ese día como el día cero, y a partir de ese día Okay. contar entre 3 y 5 días después para podernos realizar la prueba. La mejor prueba es la prueba de PCR, ya que mientras nosotros estemos asintomáticos, es la prueba que más confianza y más precisión nos va a indicar si existe o no la presencia del SARS-CoV-2, que es el coronavirus que provoca COVID-19. Una vez que iniciamos con signos y síntomas que pudieran llegar a iniciar entre el tercero y el quinto día, que es el periodo de incubación, pues comenzaremos con escurrimiento nasal, un poco de malestar general, dolor de cabeza, cansancio. Entonces, este es el momento ideal para poder considerar el uso de una prueba rápida de antígenos. Recordemos que la prueba rápida de antígenos se usa cuando ya uno tiene signos y síntomas, porque pues aumenta su precisión y la capacidad de estas pruebas para poder detectar casos positivos. De otra manera, si nosotros lo hacemos cuando estamos asintomáticos, podemos tener mucha cantidad de falsos negativos. Esto quiere decir personas que sí sean portadoras y sean contagiosas, pero que la prueba no las detecte por no contar con una carga viral suficiente para poder ser detectadas. Entonces, a partir de esta fecha, Claro. normalmente se recomienda pues aislarse una vez que inician con malestar, o incluso que ya estuvieron en contacto con un caso a partir del tercer día, o en cuanto se inician con un malestar, poderse hacer la prueba y aislarse por alrededor de 7 días, de 7 a 10 días. En el caso de las personas vacunadas, se pueden aislar con 5 días nada más, y a partir del sexto día poder reanudar sus actividades con el uso de cubreboca, que es muy importante, hasta el día 10. A partir del día 11 ya nosotros podemos reincorporarnos a nuestras actividades normalmente. Claro. Oye, doctor, hablando de los menores y niños, ¿hay algún tipo de prueba en específico que sea mejor, PCR o rápida? ¿O también aplica para adultos y menores de edad esto que nos comentas? Aplica para adultos y menores de edad. Recordemos que las PCR son las pruebas más precisas, se usan para detectar casos asintomáticos, se usan para incluso para tamizajes. Las pruebas rápidas de antígenos se pueden llegar a usar para cumplir con requerimientos de viaje, que en el caso de la Clínica del Viajero de la UNAM cuenta con un centro de diagnóstico frente a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También para poder tamizar en el caso de
pues reuniones masivas, eventos masivos, o ahora que se están mezclando poblaciones mixtas, que son personas indecisas, que no han querido vacunarse, o los adolescentes que no han tenido la oportunidad de completar esquemas, o los niños que no han podido iniciar esquemas de vacunación, y que justamente estas personas, los adultos que no quieren vacunarse, indecisos, son las más contagiosas, las que pueden contagiar incluso a las poblaciones completamente vacunadas. Y pues obviamente las personas que no se vacunan por indecisión o por decisión propia, pues tienen un mayor riesgo de morir, casi 10 a 11 veces más riesgo de morir con respecto a alguien vacunado, Claro. o incluso de presentar complicaciones. Oye, doctor, bueno, ustedes que están al frente, como bien dices, al frente de esta clínica del viajero, y que obviamente desde hace ya mucho tiempo es un requerimiento para viajar, sobre todo a los Estados Unidos, la prueba negativa. Esto que estamos viendo, este escenario que estamos viendo de una saturación de solicitud de pruebas en laboratorios tanto públicos como privados, digamos que es, ¿a qué le atribuyes? ¿A qué se traduce? ¿La gente espantada? Tratando de tener certeza. ¿A qué podríamos atribuirle estos escenarios que estamos viendo, digamos, de dimensiones mayores que hace un año, doctor? Bueno, para empezar, la gente ya tiene esta educación de pues hacerse las pruebas de inmediato en cuanto tienen alguna sospecha, o en cuanto tienen conocimiento de que entraron en contacto con un caso confirmado o también sospechoso. Entonces esto eleva la cantidad de demanda que la población requiere para satisfacer este tipo de necesidades, como descartar o confirmar la presencia de COVID. También pues estamos ante una cuarta ola que ya tiene una magnitud similar en algunas cifras, como la primera ola de México, en México. Entonces esto también incrementa la demanda. Ahora también tenemos que ver cómo es que se está acelerando esta proporción de casos de Omicron, y pues también tenemos que ver que ahora estamos también combinando esta cuarta ola de contagios con el retorno a las actividades, que antes pues no la teníamos, ¿no? El retorno a las actividades Claro. en un semáforo francamente verde, que probablemente no tuviera que ser completamente verde, porque tenemos que entender que ante una cuarta ola en una ascendente, una vertical ascendente, pues hay que implementar o extremar precauciones. No podemos retornar a las actividades como si no hubiera COVID, porque si no vamos a incrementar el número de contagios. Tenemos que empezar a practicar medidas que practicábamos en semáforos naranjas, en semáforos amarillos, tal como la Universidad Nacional Autónoma ya lo ha planteado, que en las siguientes semanas se va a retornar a las actividades, no con como si no existiera el COVID, sino como las condiciones epidemiológicas lo indican, que es una cuarta ola en estadio ascendente, con actividades híbridas, con aforos Claro. muy cuidados, muy limitados, y cuidando todas las medidas de higiene, sanitización y el uso de cubreboca obligatorio. Una última pregunta, doctor, que quizás puede sonar tonta, pero me parece que no está de más, me parece que no está de más una persona vacunada con 2 dosis, inclusive hasta su dosis de refuerzo, se tiene que hacer la prueba también en caso de haber estado con alguien sospechoso, doctor. Así es, todas las personas, independientemente de su estatus vacunal, deben de confirmar o descartar la presencia del coronavirus si estuvieron en contacto. Esto porque recordemos que ante la nueva variante, la variante Omicron, las vacunas pierden efectividad, alrededor de 20 a 30 puntos porcentuales para prevenir contagios. Esto es muy importante. Conservan una buena capacidad de efectividad para prevenir muertes y complicaciones e incluso hospitalizaciones, no así para contagios o casos leves y moderados, y por eso es que se están recurriendo ya a las terceras dosis o a las dosis de refuerzo en el caso de las vacunas de dosis única, precisamente para elevar esta capacidad de protección. Pero bueno, mientras esto no pase, tenemos que pensar y sospechar en que podemos ser contagiosos y podemos ser portadores del virus, incluso poder desarrollar COVID leve a moderado si nosotros estamos vacunados.
Claro, doctor, pues muchísimas gracias por esta charla. Insisto, luego parece que se nos olvida que esto ya de alguna manera lo vivimos a inicios del 2021. Muchísimas gracias al jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, al doctor Jorge Baruch Díaz, por esta información. Como siempre, gracias. Te mando un saludo. Hasta luego.